de Reyes 3 y yo le voy a estar leyendo la otra parte en el libro de Jeremías, un solo texto. Segunda de Reyes capítulo 3, hay una larga historia que vamos a leer en parte del versículo 4 al 18. Y luego yo voy a estar leyendo también un texto en Jeremías 29:11. Voy a ministrar bajo el título Cuando Dios piensa en nosotros. Aleluya. Cuando Dios piensa en nosotros. Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 4 al 18. Escuchemos con recogimiento la lectura de las Sagradas Escrituras con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlo en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rey, al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañador. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y el otro verso que le voy a leer en Jeremías 29:11, que quizás ustedes lo han escuchado muchas veces. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, dándote a ti toda gloria, honra y alabanza, porque tú eres el Dios de nuestra esperanza, tú eres el Dios de la gloria, tú eres el Dios 3 veces santo. En esta hora nos acercamos a tu palabra, esperando, Dios, que por medio del Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento y sabiduría de la misma. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo,
Señor, tu palabra, que es la semilla verdadera, caiga en territorio fértil, que dé fruto para salvación y vida eterna, que en todo Cristo sea glorificado y que al fin todos salgamos edificados. En su nombre te lo pido. Amén. Pueden tomar sus asientos. Cuando Dios piensa en nosotros, los respectivos textos que han sido leídos representan dos etapas distintas en la historia del pueblo de Israel. Pero en ambos la tradición hebrea lo consideran como profético, aunque nosotros llamamos a los libros de los reyes historia. Para el hebreo esa parte de la Biblia también era profecía, porque para el hebreo historia era la declaración de cómo Dios escribía en la vida de su pueblo. El primer texto, la primera parte que hemos leído, cubre una serie de dificultades en la que tres potentes hombres no pueden resolver un problema. Tres reyes que se suponían que debían tener poder, que debían tener seguridad, que tenían que haber tenido habilidad, fuerza, dirección, todas las cosas que representan lidiar con una dificultad. Pero como nos muestra la vida, no importa dónde estás, no importa en qué nivel estés, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta salud tengas, no importa todas las cosas que representan seguridad para los humanos, siempre llega ese problema que tú no puedes resolver. A nosotros también a veces nos falta la dirección, la seguridad, las fuerzas, el plan para resolver el problema que se nos avecina. Aleluya. Pero qué importante es entender que en lo que nosotros no podemos resolver, nosotros tenemos la respuesta en el Dios a quien servimos. Tenemos la respuesta en el Dios a quien adoramos. Aleluya. Tenemos la seguridad en el Dios que está encima de nuestros problemas. El segundo texto del profeta Jeremías llega al pueblo en medio del exilio, en un periodo donde los israelitas habían sido separados del sitio que habían conocido como lo cómodo, como lo seguro, como lo próspero, de pensar que tenían todo bajo el control. Pero ahora en el exilio están desilusionados, atrapados en un sitio, en un lugar que no habían conocido. Cuadro del ser humano que a veces estamos atrapados en exilios, en lugares desconocidos y desesperantes. Pero también allí en medio del exilio, del sitio desconocido, también Dios se puede encontrar. Dios no solo se encuentra en un templo, Dios no solo se encuentra en un sitio designado, Dios se encuentra a donde quiera que haya un hombre y una mujer que tenga fe. Dios se encuentra en cualquier lugar que el ser humano pueda invocar su nombre. Ambos textos nos encajan con la idea de que Dios, como ser de gracia, es soberano y que traza su plan pensando en nosotros, en los detalles, desde el problema hasta la solución. A veces el ser humano camina por la vida preguntándose ¿qué pensará Dios de mí? Y muchas veces nosotros como creyentes nos hacemos la pregunta ¿y qué piensa Dios acerca de mí? Pero es importante que en medio de ese pensar entendamos que Dios, cuando piensa acerca de nosotros, tiene unos buenos pensamientos. Algunas personas piensan que Dios tiene malos pensamientos en contra de ellos. Hay personas que dicen estoy maldecido, tengo mala suerte. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra perspectiva y entender que Dios es más grande que la suerte. Dios es más grande que el destino. Dios es más grande que lo que nosotros pensamos. Señor, eso es. Dios se trepa en la plataforma de la necesidad humana para manifestar sus propósitos. Y aunque el escenario a veces parezca faltarle cosas, es Dios quien coordina el mover de nuestra historia. Vamos a considerar algunos de los textos. Primeramente,
Los primeros versos nos hablan acerca de la adversidad. Hubo de parte de Moab un defraude para Israel. O sea que habían tenido un acuerdo, nosotros hacemos esto, pero muere el rey que era el rey de Israel, Acab, y entonces ellos deciden, vamos a cambiar el contrato. Frente a este defraude, el rey que se vio retado, buscó ayuda en dos otros recursos. Fue el rey vecino y fue un rey no amigo, pero conveniente. ¿Qué opción para nosotros que tenemos que aprender en la vida a buscar ayuda? A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la ayuda. Conocí a alguien que decía, yo tengo para curarme a mí mismo. Porque a veces nuestra arrogancia humana dice, yo puedo resolver, yo tengo todo bajo control, pero siempre se avecina algo en que uno no tiene el control. Y en vez de nosotros descontrolarnos, tenemos que buscar la ayuda para lo que para nosotros no es posible. No lo podemos hacer todo en la vida. Y solo no lo podemos hacer tan bien como con la ayuda de otro. A veces nosotros nos sentimos incómodos decir, necesito la ayuda de alguien. Necesito que alguien esté conmigo. Pero ¿sabes qué? Tenemos que aprender a decir, yo soy humano, necesito la ayuda de otro. Como la iglesia del Señor en estos tiempos tenemos que aprender a trabajar juntos y a entender que nosotros nos vamos a necesitar. Nosotros nos necesitamos, aunque nosotros podamos decir, yo conozco, yo sé, yo esto, yo lo otro, al fin no hay nada mejor que cuando tenemos la ayuda y el apoyo de otro. Encontramos que José y María buscaron ayuda cuando María iba a dar a luz. Tuvieron que buscar ayuda en algún lado y la encontraron. Quizás no fue el hotel de 5 estrellas de su época, pero encontraron la ayuda que necesitaban. Se atrevieron a decir, estamos apretados, vamos a buscar la solución. Jesús buscó ayuda en sus discípulos. Aunque ellos a veces también estaban en otro lado, Jesús aprendió a necesitar de ellos y ayudarlos a ellos, así como ellos lo ayudaron a él. Necesitamos aprender a depender los unos de los otros. Cuando Dios piensa en nosotros y estamos en adversidad, tenemos que entender que Dios está trazando una ayuda cercana y lejos para asegurar nuestro bienestar. Oh, gloria. A veces pensamos que Dios, la solución que Dios tiene está en otro lado. El remedio de Dios está en algún lado lejano. Pero a veces Dios tiene la respuesta para nosotros frente a nuestras narices. A veces la solución para nuestros problemas, para nuestras dificultades está más cerca de lo que nosotros pensamos. Segundo, vemos cuál es la crisis. La crisis no solo hubo una perspectiva problemática, o sea, que esta gente iban a venir a atacar al pueblo de Israel, sino que cuando se fueron a enfrentar el problema, se comienza a desarrollar otro problema. Yo no sé cuántos de ustedes pueden testificar de que cuando están en un problema, en medio de ese problema se desarrolla otro problema, y a veces el problema que se desarrolla es peor del primero. Decía el hermano, el pastor de esta hermana, que el dolor, le empezó un dolor y ¿qué pasa? El problema era más grande que el primer dolor. Y a veces eso sucede. Se presenta el más grande problema, el de la naturaleza básica. Le faltó que el agua. Y si falta agua y hay calor y hay desierto, ¿qué ustedes piensan que va a pasar? ¿Que va a haber una fiesta? No, que se avecina la muerte. O sea que ellos van a confrontar a sus enemigos y el que los va a confrontar a ellos es la muerte. Hay que prestarle atención a veces a lo básico antes de lanzarse a lo más grande. A veces nosotros en las batallas de la vida nos lanzamos a querer pelear guerra y todavía nosotros no hemos aprendido a pelear batallas. O sea que yo no puedo ir a casa de mi vecino a resolverle el problema a él o a ella cuando en mi casa yo tengo un problema. A veces nosotros queremos ir a cocinarle al vecino y en la casa todavía no hemos cocinado. Es irónico, ¿no?
O sea que la cosa es, por ahí dice, la religión comienza en casa. Las cosas comienzan en lo más cercano. Aleluya. Lo inmediato merece mi atención, porque si lo atiendo ahora podré estar más tranquilo para lidiar con lo que viene más después. Y aunque esta crisis era inesperada, de todos modos se tenía que tratar. Cuando Dios piensa en nosotros y estamos en crisis, quiere que estemos atentos a lo básico, porque Él también lo hace. Jesús nos dijo que el Padre cuidaba de nosotros, porque si Él cuida de las aves, también cuida de nosotros. Lo más básico, lo más fundamental. Tercero, la respuesta. Frente a la crisis, se suscita la pregunta: ¿qué es lo que Dios está pensando? Aleluya. O sea, ironía, porque por un lado hubo unidad entre tres partidos. Entendamos el contexto. El rey de Israel y el rey de Judá eran dos pueblos separados, que por lo general no iban a tener una amistad. Y el rey de Edom era un pueblo que era enemigo de Israel. De alguna manera estos tres partidos diferentes se unen. Es como si los Yankees y los Mets se unieran. Que ustedes saben que ellos son como dos cosas distintas, ¿no? Se unen estos tres equipos diferentes pensando que iban a poder lograr una victoria, y ahora están en medio de un desastre. Le falta el agua. Y entonces se viene uno de los reyes, comienza a decir: ¿será que Dios nos trajo a este lugar para entregarnos a este otro rey? Porque cuando las cosas no vienen como nosotros queremos, lo primero que acudimos es a pensar: quizás es Dios quien nos está castigando. Tenemos que quitarnos esa mentalidad de que Dios es el que está haciendo las cosas en contra de nosotros, y a veces entender que en la vida lo inesperado puede pasar y no significa que Dios nos está castigando, sino que quizás Dios se va a glorificar de una manera en que nosotros ni nos esperamos. Pero es que Dios puede glorificarse. ¡Aleluya! Es que Dios puede hacer lo que nosotros no entendemos. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, es porque Dios sabe cómo está haciendo la cosa. Nosotros buscamos explicaciones, buscamos entender, buscamos buscar la interpretación completa y correcta, y lo que nosotros necesitamos es tener un poco de fe de que Dios está en control. Yo no estoy en control del problema a veces, yo no estoy en control del desierto a veces, yo no estoy en control de los asuntos de la vida a veces, pero tengo que creer que Dios tiene control. Tengo que resignarme a la voluntad del soberano, quien me ha llamado a adorar su nombre y a creerle. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios en medio de los desiertos secos de la vida. Hay que creerle a Dios cuando no hay agua, cuando todo parece estar muerto. Hay que creerle a Dios. Hay que creer que en medio de un desierto seco Dios puede hacer brotar un jardín de vida. Tenemos que creer que agua puede comenzar a manar, que la vida puede venir a donde está la muerte, que el que nosotros hemos confesado es el que es la resurrección y la vida. ¡Aleluya! O sea que lo comatoso no tiene que morir, sino que puede cobrar vida. Tan grande es el poder de Dios que vemos en la historia de Lázaro, que 4 días de muerto, aún Jesús hace una obra que hizo temblar los ojos de aquellos que lo miraron, diciéndonos a nosotros que en lo terrible del humano se puede ver lo sublime de lo divino. Oh, poderoso. Y para entender el pensar de Dios, nos dicen las Escrituras que se buscó el consejo profético, o sea, la palabra del Eterno. Lo ve, en aquellos tiempos se pensaba que el profeta era aquel que vivía tan cerca de la palabra, tan cerca de la presencia del Eterno,
que ellos podrían tener dirección. No sencillamente para predecir. Nosotros hoy en día confundimos bastante lo que es el profeta y pensamos que profeta es aquel que nos dice lo que nos va a pasar, si es que vamos a tener una casa, un carro, o nos dicen estas cosas. Pero profeta es hombre y mujer que proclaman la verdad de Dios a través de su palabra. Profeta es todo aquel que cree que la palabra de Dios es fidedigna y la proclama como la palabra que nos dirige. Aleluya. O sea que tú puedes ser profeta de Dios si tú crees en la palabra y tú la declaras en tu vida. No te tienes que parar a decirle al hermano lo que le va a pasar a él, sino que si conoces lo que la palabra del Señor te dice, le puedes dar un consejo de parte del Señor. Vemos que para lo temporal en la tierra hay que buscar lo eterno. Cuando nos envolvemos en lo eterno, lo temporal cobra sentido. Cuando buscamos la dirección del eterno, el eterno se lanza a tratar con nosotros. A veces nosotros nos envolvemos en las cosas temporales de la vida y nos confunde y perdemos dirección y nos desorientamos. Pero el eterno es el que está encima del tiempo, aquel que no es limitado por un reloj, aquel que no es limitado por la agenda humana, se mete en nuestra agenda y traza un plan diferente para nosotros. Cuando Dios piensa en nosotros, quiere que apreciemos nuestras preguntas. Es importante preguntarnos a veces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos en el ahora? Porque cuando nosotros nos metemos en ese pensar, podemos buscar la dirección de Dios. Nosotros a veces pensamos en los problemas. Somos expertos en crear problemas y en definir problemas, pero tenemos que volvernos expertos en pensar en soluciones. ¿Verdad que hay gente que son bien pesimistas? Que cuando tú te presentas con un problema, ellos le buscan los otros 3 problemas al problema. Y lo que uno necesita menos en la vida es gente que tenga más problemas, ¿verdad? Que nos crean otro problema. O sea que si tú piensas que tú planchaste tu camisa y la persona te dice, pero yo creo que está estrujado todavía en un lado. La otra persona te dice, no solo está estrujado, sino que tiene una mancha y mira, y está roto por este lado. Lo que empezó siendo una observación pequeña se vuelve en algo que tú tienes que botar. En la vida tenemos que entender que no tenemos que buscar los que conocen los problemas, sino aquellos que están orientados hacia las soluciones. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que piensa en soluciones. Por eso Jesucristo vino a la tierra, porque Dios no solamente señalaba el pecado del ser humano, el dilema del ser humano, sino que quería dar una solución a la problemática del ser humano, que es el pecado. Y a través de Jesucristo limpió el pecado, trató con el pecado. Y finalmente vemos la respuesta. No solo vale la pregunta, es la búsqueda de entender la pregunta. Los reyes dicen, bueno, aquí estamos en esta tierra. A uno de los reyes dicen, aquí debe de haber palabra de Dios. Y se acercan al profeta Eliseo. Y el profeta fue un poco rudo. Le dijo al rey de Israel, si no fuera por el otro rey ni te mirara. Un poco rudo, ¿no? Un poco groserito el profeta. Los profetas eran gente con unos caracteres, ¿verdad? Muestra de que Dios puede usar nuestro carácter, aunque a veces es grosero. Dios cambia lo grosero y lo hace alguien diferente. Porque al fin se tuvo que tragar su arrogancia y le dice, yo voy a hacer esto, porque al fin él tuvo que entender que el don de profecía no era don de él, es don de Dios. Lo que Dios nos da a nosotros, eso es de Dios, no es de nosotros. Cuando entendemos que lo que hacemos no es nuestro, sino una mayordomía, podemos lograr más de lo que aparentamos. Vemos que el profeta le da unas instrucciones y le dice
trae a un músico, a un tañador, nos dice la versión del 60. En otras versiones dice trae un músico. La respuesta vino para el profeta Eliseo, y después el profeta Eliseo se lo da a los reyes a través de un ambiente. Un ambiente crea una atmósfera para algo diferente. Si en tu vida, si en tu familia hay un problema, nunca permitas que el problema caracterice tu atmósfera. Cambia la atmósfera de tu hogar, cambia la atmósfera de tu vida, cambia la atmósfera de tu trabajo y podrás ver algo diferente. Cuando nos unimos al conflicto y le agregamos al conflicto, nosotros limitamos las posibilidades del cambio. Bendito Dios. El profeta, quizás un poco enojado, necesitaba al músico porque la música es terapia. La música cambia cómo la persona puede funcionar y trabajar. El día que usted se sienta triste y aunque no quiera escuchar música, escuche un poco de música. Escuche algo diferente, pero no escuche como tengo un paciente que le gusta escuchar música romántica después de una pérdida de una relación. Porque ¿qué pasa? Se vuelve melancólico. Ustedes han escuchado esa música donde la persona dice que se quiere cortar las venas. ¡Ay, que ese amor que tuvo! O sea que cambia la perspectiva. Olvídate, si la persona no tenía ideas malas, se le agregan ideas malas. Escuche música que le cambia la perspectiva. Un ambiente puede crear una atmósfera diferente. Para el profeta se desató una palabra profética, y esta palabra era una que demandaba acción. Haz estanques. En otras palabras, Dios reta: haz algo, que yo voy a hacer algo. Y ese es el reto para nosotros en este día. ¿Qué nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas para que Dios haga lo que Dios quiere hacer? ¿Lo ven? No es que nosotros tenemos que hacer algo para que Dios haga algo, pero es que tenemos que trabajar con Dios. Necesitamos colaborar con Dios. ¿Lo ven? Nosotros podemos esperar que el carro, la casa, lo que usted quiera ver, nos caiga del cielo, pero ¿qué es más fácil si usted se pone a trabajar para que llegue eso, en vez de sentarse a esperar que le caiga encima, como le cayó en esa película a la muchachita aquella? ¿Se acuerdan? En el The Wizard of Oz, que le cayó la casa, bueno, a la bruja, ¿no? No espere que una casa le caiga encima a usted, sino que trabaje con Dios para que Dios haga lo que va a hacer. Tenemos que abrir paso. ¿Cómo abrimos estanques en nuestras vidas? La oración, la alabanza, la adoración, la gratitud. Hay que darle gracias a Dios aun cuando nosotros pensemos que no hay nada por qué dar gracias. Necesitamos tener gratitud en la vida para que podamos expresarle a Dios que nosotros confiamos en Él aunque no lo entendamos. Tenemos que abrir paso a lo que Dios quiere hacer en nuestra necesidad, dejando, como decía Martín Lutero, a Dios ser Dios. Y nosotros asumiendo el rol de adoradores y creyentes de su palabra. Le invito a ponerse en pie en esta hora. Aleluya. Jeremías nos da un sentido la conclusión. Jeremías le dice al pueblo que está en exilio, Dios hablando a través de él: yo sé lo que tengo para ustedes. Para aquellos reyes en aquel desierto quizás pensaban que Dios lo que tenía para ellos era una trampa. Pero Dios no es tramposo. Dios no nos tiende trampas para casarnos, sino que Dios abre cosas en nuestra vida para glorificarse. Jeremías en esta otra época nos acuerda que Dios tiene para nosotros, aún en lo más seco de la vida y confuso, lo que se llamaba en hebreo un arita betica. En otras palabras, futuro y esperanza. Un futuro lleno de esperanza para nosotros. Porque cuando Dios piensa en nosotros, es desde su gracia operante, que ve lo que nosotros todavía no podemos ver. Por lo tanto, dale gracias a Dios por lo que tú todavía no ves. Dios ve algo en tu vida, Dios ve algo en tu situación, Dios ve algo
en tu dilema, que tú quizás no lo ves, pero Él tiene algo más grande para nosotros. Demos gracias a Dios en esta hora. Señor, entendemos que cuando tú piensas en nosotros, tu pensar es un pensar de felicidad. Porque como buen padre tú quieres lo mejor para tus hijos. Señor, en esta hora doy gracias a ti porque cuando piensas en nosotros, tú tienes pensamientos de bien, de esperanza. Señor, en esta hora me pongo de acuerdo con tu pueblo. Señor, tú conoces cada una de nuestras vidas. Tú conoces los desiertos que a veces nos toca vivir. Pero nosotros podemos describir desiertos o podemos confesar que eres Dios en medio del desierto. Señor, queremos tener la valentía para poder decir, la audacia de poder decir que Dios está encima de todo esto y que Dios está en control. Confesamos, oh Dios, que tú eres Rey y Señor, que Jesús, tú eres Señor, para gloria de Dios Padre. Y damos a ti toda gloria y honra, sabiendo que estás en control. En el nombre de Jesús. Amén.